Quisiera invitarlos, si sois tan amables, am, a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Me gusta ir a la Biblia, así que quienes me conocen saben que es así. Em, pero antes de ello, quisiera que oremos para pedir la bendición de nuestro Dios. Solo un minutito, amados. Vamos a orar, ¿vale? Oremos. Bendito Padre, gracias por el lindo privilegio que nos das de hacer de este momento un momento especial para honrarte y para glorificarte. Señor, este encuentro que tenemos, aunque se hace virtualmente, se hace con el anhelo principal de que tú seas glorificado, no solo fuera, pero en nuestras propias vidas, Señor. Queremos implorarte en esta hora que tu presencia sea una realidad, que derrame sobre nuestras vidas tu Santo Espíritu y que nos des tu bendición hoy y siempre. Gracias porque eres bueno. Dirígenos al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amados, denme un minutito porque esta tablet ahora también no me está funcionando. Os voy a hablar de un tema que me resulta muy interesante, ¿no? Y quizás por esa razón me está dando un poquitín de problemas el asunto. Muy bien. Hace poco estaba en mi culto de casa con mi esposa. Estábamos estudiando acerca de un tema que me resulta interesante y es que pues se están cumpliendo las cosas que Jesús dijo que se iban a cumplir, ¿sí? Y yo no sé por qué me resulta tan impresionante este tema de ver cómo se está cumpliendo, porque antes lo hablábamos tanto que al verlo ahora tan, ah, tan crudamente cumpliéndose, nosotros decimos a veces, pero es que de verdad está pasando. Lo hemos escuchado tanto que ahora que lo vemos, hermano, hay momentos en que resulta hasta increíble, si pudiéramos usar esa palabra. ¿Por qué? Porque am, hemos estado como el lobo, el cuento del lobo y bueno, sí, el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, que finalmente como que si no hubiera llegado todavía. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que leyendo uno de los textos del libro de eventos de los últimos días, la hermana White habla acerca de avivamiento. Era la cita que quería abrir, pero no me deja abrirla aquí. En pocas palabras, ella hablaba de que en los últimos días vendría un reavivamiento especial, no solo en la iglesia, ¿sí? Sino que este reavivamiento o este avivamiento se vería en la sociedad y se vería en figuras importantes y preponderantes de la época. Y yo no sé si usted frecuenta las redes sociales. Pero las redes sociales tienen hoy un asunto muy particular y es que las redes sociales le provee a usted y a mí las cosas que de acuerdo a nuestros gustos nosotros necesitamos. Un ejemplo, ¿sí? Si usted ve, voy a colocar ahora mismo un ejemplo que me está pasando. Mi esposa y yo hace poco conversábamos acerca de el tener bebés. Pues nosotros no tenemos hijos, tenemos dos perritos, pero no tenemos hijos. Así que comenzamos a conversar de esto. Hermano, no me pregunte cómo, seguramente aquí hay alguien más versado en la materia que me lo puede explicar en otro momento, pero hermano, comenzaron a aparecerme en Instagram y en Facebook vídeos de personas que están recibiendo la noticia, de papás específicamente, están recibiendo la noticia de que sus esposas están embarazadas. Y hermano, es impresionante cómo esa cantidad de cosas me salen ahora.
Y como eso, muchas otras cosas más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en las redes sociales hay hoy un boom de crecimiento espiritual. Y voy a poner nombres de quizás personas que algunas de las personas que están aquí, hermanos, no tienen ni idea de quién es, pero quizás los más jóvenes sí. Rosalía, Daddy Yankee, eh, ahora mismo Dani Alves, que es un jugador de fútbol muy famoso, ¿sí? También hay un personaje, ahora mismo, sí, Jaime Lorento, ¿sí? Que es un actor muy famoso de una serie española llamada La Casa de Papel, muy, muy famosa, ¿sí? Entonces, todas estas personas están teniendo algo en común y es que ahora Dios es lo más importante para ellos. Y muchos de nosotros decimos, gloria a Dios, amén, aleluya. Y yo lo digo, hermano, porque yo no pongo en duda que Dios tenga la capacidad de encontrarse con cada una de esas personas. Lo que a mí me resulta interesante es que hoy sea un boom y una moda en personajes que tienen que ver con quienes mueven a la juventud. Y esto me resulta interesante porque hace poco también veía un, un reportaje de cómo el crecimiento en la Iglesia Católica en los últimos años se ha venido dando a través de la juventud. Es más, em, toda la vida se han hecho los congresos internacionales de la juventud o el movimiento mundial por la juventud. Todo eso se ha hecho siempre. Pero desde hace 15 años para acá ha sido los eventos más multitudinarios en cuanto a juventud en la historia de la Iglesia Católica. Y entonces en estos días veía un video con una persona que me decía, mira, ahí están los que se están preparando para perseguirnos. Porque en esos muchachos también se está produciendo un reavivamiento, amados. Y a mí me resulta muy interesante que ellos no nos van a perseguir pensando que los está guiando Satanás. Ellos van a perseguir al pueblo de Dios pensando que están obedeciendo a Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero reavivamiento y un falso reavivamiento? Porque el espíritu de profecía ya venía hablando respecto a eso desde hace muchísimo tiempo y lo estamos viendo. Hoy, amados, vivimos en un tiempo en el que se habla mucho de reavivamientos. Incluso tenemos campañas evangelísticas, tenemos campañas de crecimiento espiritual, vigilias, conciertos, congresos, pero si miramos con atención, si miramos con detenimiento, notamos algo bastante preocupante. Y es que hoy hay muchísimo ruido, pero hay poca transformación. Encontramos a mucha gente haciendo mucho, pero en realidad viviendo poco. Y cuando me refiero a viviendo poco, es viviendo poco para Dios. Porque el verdadero reavivamiento, amados, iniciamos diciendo que no se mide por la emoción, por lo que yo siento, por cómo me siento, incluso en la iglesia, porque va a haber muchos momentos en que usted se va a sentir incómodo, se va a sentir mal en la iglesia. Pero el verdadero reavivamiento no se mide por la emoción, sino por el fruto. No es cuando sentimos, sino cuando cambiamos. Y no es cuando nosotros hablamos mucho del Espíritu Santo, sino cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Yo quisiera preguntarte, hoy, ¿te guía realmente el Espíritu Santo? Si tú evalúas tu propia vida, ¿desde hace cuánto tiempo tú estás en la iglesia hasta ahora? ¿Tu carácter es el mismo? ¿Ha tenido algún cambio? Y realmente hoy puedes decir que estás bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso, yo quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, el capítulo 2, porque vamos a comenzar a ver qué es el verdadero reavivamiento frente al falso reavivamiento a la luz de la Biblia, ¿vale? ¿Cómo yo puedo identificar un verdadero reavivamiento? ¿Sí? Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4.
Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo, por favor. A mí no me gusta, a mí me gusta que la gente participe, ¿vale? Así que si usted lo tiene, me ayuda leyendo. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. No me diga que aquí son así de tímidos. A Ah, es ver, que no pueden hablar, no pueden ahora abrir el sí, micrófono. ahora Ah, sí. vale, 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 vale. Venga, del 1 al 4 dijiste, ¿no? Y dice Sí, así, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. muy bien. Y el versículo 37 en adelante, fijaos cómo dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Los discípulos, amados, aquí estaban juntos, estaban en oración, con un mismo corazón, ojo, pero también con el mismo miedo. Ellos no solamente tenían el mismo corazón, tenían el mismo miedo, pero ellos en ese momento no tenían ni templos majestuosos, ni tampoco su música era espectacular, ni había redes sociales. Ellos tenían solo un deseo, el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu vino, no vino con desorden, no vino con estridencia, sino que vino con poder y con un propósito. Porque a veces nosotros pensamos que recibir el Espíritu Santo es solamente, ay, para yo sentirme bien, para yo tener poder. No se trata de eso, hermano. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Uno, para que dominemos nuestros propios gustos y deseos, para que lo sometamos a la voluntad de Dios y al mismo tiempo para que se cumpla la voluntad de Dios en este mundo. Pero nosotros somos tan egoístas que pensamos solo en lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros y en lo que yo necesito, y los demás que vean cómo se resuelven, que se busquen la vida. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene, Pedro, que había negado a Jesús, ahora lo predicaba con valentía. Y 3000 personas se convirtieron en ese día. Por eso, amados, el verdadero reavivamiento resulta en una iglesia unida, en una iglesia que es generosa, en una iglesia que es obediente, en una iglesia que es constante en la palabra y en la oración. Por eso el verdadero reavivamiento nace en el corazón de Dios, no nace en el corazón humano. Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta que cuando una persona realmente desea ser reavivada y se está encontrando con Dios, no dice, mira, tú tienes que hacer, no, sino que como el pueblo dijo aquí en el versículo 38, perdón, 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, si os dais cuenta, este qué haremos viene como respuesta, como resultado, como fruto de una predicación potente además. Porque el apóstol Pedro viene a hacer un recuento de todo lo que había sido las promesas de Dios desde el Génesis y hasta el final de sus días, de manera resumida, pero lo hace. Y les dice a ellos, ustedes mataron a Cristo, ustedes lo crucificaron. Y hoy nos dice a nosotros, y nosotros también lo hacemos día tras día, en vez de levantar a Jesús, lo matamos, lo crucificamos, lo desterramos de nuestras vidas. Pero entonces luego, cuando las cosas se ponen chungas, miramos y decimos, ay Señor, ven acá, ahora sí, ven, ven, te necesito. Por eso el verdadero reavivamiento no termina en el culto, empieza en el culto. Pero no estoy hablando del culto en la iglesia. Estoy hablando de ese culto que hace mucho tiempo los adventistas dejamos de lado. Mi culto personal y mi culto familiar. Por eso el verdadero reavivamiento nace en Dios, pues es el Espíritu cambiando mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana, mis pequeños hábitos. Quiero que me acompañe ahora a Éxodo 32 para que se dé cuenta que esto que estoy diciendo
No es un invento mío, sino que es algo bíblico. Quizás es una percepción mía y simplemente lo estoy compartiendo. Pero ahora se va a dar cuenta que si bien el verdadero reavivamiento nace en el corazón de Dios, el falso reavivamiento nace en el corazón humano. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Y Nuri, si me puedes ayudar a leer de vuelta, sería genial, ¿vale? Venga, ya, listo. Sí, versículos del 1 al 6. Y dice así, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó a Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió, quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y tráiganmelo. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó al pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Hasta ahí era? Hasta el 6. Ah, vale. Dice, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocausto y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó para entregarse al desenfreno. Entonces el Señor dijo a Moisés, Ya, hasta allí, hasta el ok, 6. Vale, gracias, gracias. Muy bien. Aquí nosotros encontramos un escenario bastante interesante porque mientras que Moisés estaba buscando a Dios en el monte, el pueblo se impacientó. Querían algo visible, querían algo emocional. Fijaos en esto, algo visible y algo emocional. No quiere decir que en nuestra relación con Dios nosotros no podemos manifestar emociones y no son importantes las emociones. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el pueblo deseaba algo visible y emocional solamente. No querían profundidad, no querían compromiso. Simplemente querían darle rienda suelta a su propio desenfreno. Construyeron entonces un becerro y le llaman Jehová. Y entonces en ese momento comienzan esa fiesta religiosa. No estoy diciendo que no era una fiesta religiosa, era una fiesta religiosa. No estoy diciendo que no había un Dios, es que había un Dios. No estoy diciendo que no estaba un Jehová, solo que no era el Jehová verdadero. Y entonces esa adoración que el pueblo tenía, en realidad era idolatría. Era una religión que usaba el nombre de Dios, pero sin su presencia. Así, amados, el verdadero reavivamiento que nace en el corazón de Dios se presenta frente a un falso reavivamiento que usa el lenguaje de los santos, pero que vive como el mundo. Repito, el falso reavivamiento usa el lenguaje de los santos, pero vive como el mundo. Habla de Dios, pero no lo obedece. Tiene emoción, pero no transformación. Y entonces me viene a la mente un versículo muy famoso que usted y yo usamos mucho, que me gusta siempre recordar. Apocalipsis 3:20. Y encontramos a Jesús entonces tocando la puerta de la iglesia de la Odisea, porque está fuera y no porque está dentro. Por eso Jesús lo advirtió, amados, en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque cualquiera puede hablar bonito. Uf, yo puedo aquí tener un sermón poderoso. Pero ¿qué sabe usted qué vida llevo yo? Y lo importante no es lo que yo estoy haciendo. En este momento es lo importante es qué hace usted con lo que Dios le está dando. Por eso, amados, quiero que vayamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Si otra persona aparte de Nuris quiere leer, puede hacerlo, pero si no, ella puede seguir leyendo. Lo hace muy bien. Otro asunto que me resulta interesante, amados, es que veo a algunos buscando en la Biblia y a otros no. Yo quiero pensar que está buscándolo en el teléfono.
Si usted quizás busca ve que yo estoy predicando y no lo lee en la Biblia, hermano, está ya listo y preparado para ser engañado. No se confíe en lo que yo le digo. Vaya la palabra de Dios, amado. ¿Sí? Incluso, qué bueno sería en algún momento que usted al final del sermón, en vez de acercarse a decirle al pastor, pastor, qué bendición ese sermón. Mm, Gracias, fue de gran ayuda. Usted le diga al pastor, oye, pastor, ¿sabes qué vi? Yo le doy este enfoque al sermón. ¿Qué te parece este? Y nosotros comencemos a reflexionar y no cual borrego, solo a obedecer y a comer la comida premasticada de otro. Ujú. ¿Sí? Pues sí. Muy bien. Nuris, ayúdame, por Bueno, favor, entonces. me ha tocado otra vez. Sí, sí. ¿Dijiste Isaías capítulo? 6 versos del 1 al 8. Vale. Y dice así. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y se decía el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey del Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿Y el 8? Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí estoy, envíame a mí. Muy bien, gracias. Ya vemos entonces que el verdadero revivamiento nace en el corazón de Dios, que el falso revivamiento nace en el corazón del ser humano, ¿sí? Pero que el verdadero revivamiento, ¿sí? Lo que hace es que muestra el fruto verdadero, ¿sí? En la vida de cada persona. El verdadero revivamiento muestra el fruto en la vida de cada persona. ¿Por qué? Isaías tuvo una visión gloriosa de Dios. Esto no es cualquier visión, hermano. Nosotros la leemos así como, ay, bueno, porque nosotros nunca hemos experimentado un asunto de esto. Pero cuando usted la estudia, usted se da cuenta que esta es una de las mayores teofanías que se manifiestan en la Biblia. Un asunto indescriptible. Esta visión, Isaías, cuando usted nota lo que hace, Isaías no comienza a saltar, no comienza a gritar, ¡ay, vi al Señor, gloria a Dios! No, eso no es lo que estaba haciendo Isaías. Isaías, al contrario, cae de rodillas y lo primero que dice, ¡ay de mí, que soy hombre impuro! Y que moro en medio de un pueblo que es impuro de labios. Y entonces allí se muestra una de las verdaderas marcas del reavivamiento real, y es la conciencia del pecado. Hace un ratito tuve un tema con Lugo que hablaba acerca de la esclavitud de Cristo y la esclavitud a Cristo, mejor dicho, y la esclavitud a Satanás. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el 7 mejor dicho, nos muestra que aunque nosotros queremos hacer lo bueno, el pecado que está en nosotros no nos deja. Pero hay muchos que, excusándose en esos, se entregan a lo que el mundo dice. Y entonces, el verdadero reavivamiento es aquel que reconoce que no puede, pero busca que se pueda en el único que puede, que es Dios. Por eso la conversión es un milagro. Por eso el reavivamiento es un milagro que tiene que nacer en Dios. Porque si no nace en Dios es idolatría. Ya lo vimos en el episodio anterior.
Por eso, aparte de la conciencia del pecado, junto con ello está la búsqueda de la purificación. Porque después de ser limpiado, entonces Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Antes estaba, hermano, súper asustado. Es que no tenía dónde meter la cabeza. Pero ahora está ante el propio Dios que le ha purificado y le dice entonces, heme aquí, envíame a mí. Porque el verdadero fuego de Dios purifica y envía, mientras que el falso fuego solo entretiene y exalta al ser humano. Y nos mantiene ahí a todos. Ah, no importa, estamos cómodos en esta iglesia como estamos hasta ahora. No, no, hermano, si usted realmente está pensando en Dios, usted está buscando la manera de cómo proyectar el evangelio, una iglesia nueva, un grupo pequeño nuevo, gente nueva, predicar en las redes sociales. Yo siempre digo que si Jesús estuviera en nuestra época, una persona visible, hermano, Jesús estuviera en las redes sociales, porque es donde está la gente, es donde la gente más pasa tiempo. Ahora, no me quiero extender mucho porque me falta un último pedacito. Me dijeron que 25 minutos, yo creo que ya llevo como 30. Muy bien. Primero de Reyes, capítulo 18, y aquí cierro. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos. Bueno, os cuento un poquito la historia porque si lo leemos todo, eh, se nos va aquí el tiempo. Primero de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver un poquitín entre los versículos 20 al 40. Esta es la historia de Elías cuando regresa a ver a Acab, ¿sí? Y cuando también se enfrenta a los profetas de Baal, ¿ok? Y luego también como él huye, también como él ora, pidiendo primero la lluvia y luego como él huye a Oreb. En fin, aquí nosotros encontramos en esta historia que los profetas de Baal gritaron, saltaron y hasta lloraron. Y esto me resulta tan interesante, porque hermano, a veces usted ve que en la iglesia oramos, lloramos, pero salimos y despotricamos del primero que salió. Ay, el pastor sí se tardó orando. ¿Tú le viste el vestido a fulana? ¿Tú viste que no están haciendo lo que nosotros dijimos? Hermano, yo no estoy hablando, seguramente esas cosas no pasan ahí en la isla. Eso pasa aquí en la península, pero en las islas no pasa. ¿Sí? Pero aquí, hermano, mientras que ellos lloraban, saltaban, gritaban, criticaban, ya no hubo voz ni respuesta. Mientras que Elías, en cambio, lo primero que hace es restaurar el altar que se había caído. Es lo primero que hace. Porque resulta que nosotros queremos primero ver ojo bonito en la cara de otros antes de ver el ojo bonito de nosotros. Porque pareciera que no tuviéramos espejo en casa. Pero él primero comienza levantando su propio altar, amados. Y Elías no estaba bien. Elías no estaba bien. Elías estaba con miedo, Elías estaba deprimido, Elías estaba pasando un proceso terrible, Elías estaba solo y además Elías se sentía solo. Porque una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Y Elías no solo estaba solo, sino que además se sentía solo, a tal punto que Dios tiene que manifestar su gloria diciéndole, mira, pero es que tú no dependes de este montón de ruido. Esta gente toda tiene ese ruido, tiene el fuego, tiene el terremoto, tiene todo, pero no estoy yo. En cambio, mira, escúchame, en el silbo apacible estoy yo. Por eso después de que él restaura el altar caído, ora con una sencillez y me resulta interesante porque apenas él ora con esa sencillez. Y no estoy diciendo que es que él no tenía su propia personalidad, porque yo me imagino a Elías, hermano, cuando lee la Biblia, yo no sé si usted tiene esa misma capacidad, yo creo que sí. Yo me imagino a Elías burlándose. Ah, no, pero mira, ¿y este qué? ¿Dónde está? Grita un poquito más fuerte, anda. Grita un poco más fuerte, que yo creo que quizás se ha ido de viaje. Que yo creo que quizás es que, mano, y me lo imagino tan empoderado, pero luego cuando está ante la presencia correcta, él vuelve a ser un niño humilde, hermano.
Y entonces cayó fuego del cielo. Y quiero decirle, no sé si usted ha leído este pedacito del espíritu de profecía en el que dice que Satanás podía hacer que descendiera fuego del cielo, pero Dios frenó ese poder. Dios limitó ese poder. Por eso, hermano, yo quiero decirle, usted está en este momento en una lucha espiritual. Incluso, ¿dónde está tu mente en este momento? Quiero decirte que en esa lucha espiritual, Dios ya está dándote la victoria, pero recuerda, necesitas restaurar el altar. Necesitas volver a orar como orabas antes. Necesitamos levantar el altar de oración en casa, pero también en la iglesia. En la iglesia estamos hablando mucho y estamos orando poco. Estamos compartiendo mucho, pero a Dios le estamos dando poco protagonismo. Y estamos buscando llenarnos de una palabra que en casa a veces ni está. Por eso antes de pedir fuego, Dios nos llama a restaurar el altar de la oración en la casa, el altar del perdón, el altar de la obediencia, porque sin altar restaurado, hermano, no hay fuego celestial. Porque el verdadero avivamiento produce una reforma. Y quiero cerrar, amados, porque aunque tengo muchas otras cosas más, no quiero extenderme, ¿vale? Simplemente decirte, el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes dice una frase muy, muy especial que le invito a que la busque y la pueda leer. Deseo de todas las gentes dice que donde quiera que existe pecado, Dios puede ser en nosotros fuego consumidor. Y yo quiero que Dios sea fuego consumidor en mi vida, amados. Donde quiera que haya escoria y pecado. Jesús advirtió, amados, que habría señales, milagros y prodigios falsos para engañar. El enemigo sabe cómo imitar la forma, pero sabe que no puede hacer Satanás, imitar el fruto. Él no puede darte bondad, gozo, alegría, paz. Él no puede hacer eso, pero Dios sí. Y allí es donde estará la diferencia. Por eso debemos probar los espíritus. Pregúntate hoy, ¿exalta a Cristo o al hombre esto que hago? ¿Promueve humildad o promueve el orgullo? E incluso lo que hacemos en la iglesia, ¿lleva a obedecer o lleva solo a sentir? Porque si solo nos lleva a sentir, hermano, el sentimiento pasa. Como cuando usted tiene hambre y come y se le pasa el hambre. El avivamiento verdadero exalta a Cristo, hermano. No exalta al predicador. Conduce a la santidad y no busca exhibirnos. Por eso, mi querido hermano, quiero en esta mañana ahora, fíjate, ya yo estoy, de lo largo que ha sido el sermón, ya me fui a la mañana. Por eso yo quiero invitarte, ¿deseas un fuego que te emocione o un fuego que te purifique? ¿Quisieras un momento de fervor o quisieras una vida transformada? Porque el fuego de Dios no cae sobre el espectáculo, cae sobre la consagración. Esa consagración que nosotros tenemos a diario. Cae justamente sobre las rodillas que se doblan, sobre los corazones que se quebrantan. Por eso quiero cerrar con una cita que a mí me parece súper interesante en segundo de Crónicas, capítulo 7 verso 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7 verso 14. Usted lo ha escuchado antes, pero yo se lo quiero leer de vuelta, porque hay esperanza mientras esté Dios con nosotros, hermano. Pero recuerda, el Espíritu de Dios se está alejando poquito a poco de la tierra. Dice el versículo 13 y 14, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero lo segundo viene como producto de lo primero. Que el Señor nos ayude, amados, y que estemos dispuestos a reconocer
en mi vida cuando se está dando un falso reavivamiento y un verdadero reavivamiento. Cuando en mi iglesia se está dando un verdadero reavivamiento y un falso reavivamiento. Y además, para que identifiquemos en esta época que se están dando falsos reavivamientos, pero que si se están dando falsos reavivamientos es porque se están dando verdaderos reavivamientos. Ojalá que tú y yo seamos parte de los verdaderos reavivamientos y de los verdaderos reavivados. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos haga siempre unos instrumentos que honren y glorifiquen su nombre. Quiero, antes de cerrar con una oración, me di cuenta hace un rato que está aquí Marina Espinosa. Un gusto saludarte, querida. No sé si me recuerdas. Yo te recuerdo con mucho cariño a la iglesia de Maracay Central, ¿sí? Creo que es una de las pocas personas que recuerdo de allí. Así que un gran abrazo, mi querida Marina, ¿sí? Y también al resto de mis hermanos un abrazo cariñoso, ¿sí? A Nuria, a José, gracias por la invitación. Sandrita y Manuel saben perfectamente cuánto les quiero, son muy especiales para mí, así que gracias. Vamos a orar, amados, y ya después vosotros quedáis con la dinámica que mantenéis en el poquito tiempo que les dejé. Vale, vamos a orar.